Un privilegio poder encontrarme con ustedes una vez más. Todas las semanas hablamos de alguno de mis libros antes de comenzar. Esta semana hablaremos de uno que está por publicarse, que está casi listo en la fase de corrección. Me refiero a Ser mujer no es pecado. Todos los años, desde hace 4 años, vengo publicando una reflexión matinal, reflexiones para todos los días del año y para los siguientes años, porque no es un libro para leer solo en este año, lo puedes leer en cualquier momento. Ser mujer no es pecado es un título un tanto provocativo. Algunas personas al ver la propaganda han reaccionado diciendo, ¿cómo es posible que haya puesto ese título? Sí, lo he puesto porque hay lugares del mundo donde se considera que ser mujer es pecado, donde hay mujeres que consideran que ser mujer es pecado, donde hay situaciones que hacen pensar que ser mujer es pecado. Y así que, en vista y considerando, decidí poner ese título como una manera de provocar a quienes quieran saber más. A mí me llama mucho la atención que recién hemos lanzado la propaganda y ya hay gente que está reaccionando con el título sin haber leído el libro. El libro tiene 12 partes, cada parte del libro, cada sección del libro trata un tema distinto, una preocupación distinta, todo vinculado con la mujer. Pero no es un libro solo para mujeres, es un libro para cualquier cristiano con un enfoque con teología positiva y afirmativa y con la idea de que Dios no ha hecho acepción de personas nunca y que aun cuando los cristianos leen la Escritura, hay muchas cosas de la Escritura que han pasado por alto o simplemente no las han considerado o, como ha ocurrido a través de toda la historia del cristianismo, simplemente algunas partes de la Biblia las han tergiversado, tal como se tergiversa hasta el día de hoy algunas secciones de la Biblia, para mantener una especie de supremacía masculina en el mundo cristiano, cosa que la Biblia no sostiene, no afirma, y es algo de lo que quiero invitarlos a adquirirlo. Va a salir en la primera semana de diciembre y va a estar al acceso de quien quiera a través de la plataforma de Amazon en 3 formatos: formato ebook, formato tapa blanda y formato tapa dura. Hoy día vamos a hablar de uno de los capítulos más citados de todo lo que Pablo escribió. Nos referimos al llamado capítulo del amor. Un capítulo del cual se han dicho tantas tonterías que llenaríamos varios libros con las tonterías que se han dicho de este capítulo, que no tiene mucho sentido reafirmarlo, pero como solemos estudiar los textos fuera de contexto, no es raro, no es extraño que se le haya hecho decir a Pablo algo en 1 Corintios 13 que él no escribió. Vamos a partir diciendo que 1 Corintios 13 no habla de amor de pareja, que 1 Corintios 13 no habla del amor emocional, sentimental. No. Pero los principios que incorpora 1 Corintios 13 son aplicables a la relación de pareja, a la relación de padres e hijos, a la relación de los cristianos entre sí, a las relaciones de amistad, a las relaciones interpersonales, etc. Pero hay que entender el principio. Si uno no entiende el concepto que Pablo está elaborando, entonces le hace decir a Pablo algo que él no está diciendo. Ahora, 1 Corintios 13 no nace en 1 Corintios 13. Para poder entender claramente 1 Corintios 13 hay que leer 1 Corintios 12. Solo que no tenemos tiempo para leer todo 1 Corintios 12. Solo decirle que en 1 Corintios 12 Pablo habla de los dones espirituales, tal como ha hecho en Romanos y como ha hecho en Efesios. Habla de los dones. Es una de las 3 listas de dones que Pablo elabora. Ninguna es igual a la otra. Solo que en 1 Corintios introduce un elemento que no ha introducido en ninguna de las otras epístolas.
La idea desarrollada en el capítulo 13 comienza en el capítulo 12, versículo 31. Es decir, el inicio de la idea del capítulo 13 no es del capítulo 13. Ahora, esto no es anormal, ya lo he explicado en alguna ocasión, que la separación de capítulos y versículos fue hecho muchísimo tiempo después de haber sido escrita la escritura, por lo tanto hay muchas equivocaciones en la subdivisión de versículos y de capítulos. Algunas versiones de la Biblia han querido subsanar este error y entonces han unido versículos de un capítulo con algunos otros capítulos, así para que por lo menos del punto de vista visual entendamos que son ideas de un capítulo distinto. Algunas versiones ponen el versículo 31 del capítulo 12 junto con el capítulo 13. ¿Por qué? Porque después de hablar de los diferentes dones, Pablo habla en el versículo 31, ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Es decir, Pablo hace una categorización de dones. Pone un don superior como un camino más excelente. Por lo tanto, en el capítulo 13, el amor aparece como un don de Dios. ¿Qué significa que sea un don? Significa que es algo que Dios otorga, que Dios proporciona. No se hacen cursos de dones. Dios entrega el don. Por eso que es interesante que la palabra que utiliza el texto en 1 Corintios 13 en griego es la palabra agapao o ágape, que tiene que ver con una noción que tenían los griegos sobre el amor. Ellos tenían 5 palabras para hablar del amor y una de ellas era la expresión agapao, que significa que es algo sobrenatural que el individuo recibe desde Dios. Los griegos lo calificaban como amor divino. Nosotros lo calificamos como un don que procede de Dios, que viene desde Dios. El amor como un don no suele enseñárselo. Suele creerse que el amor es un arte, como diría el escritor mexicano-alemán Erich Fromm, como un arte, es decir, como un artesano que construye y hace el don. No, ciertos conceptos, ciertas prácticas sobre el amor se aprenden. Por eso yo escribí un libro que se titula A amar se aprende. Porque hay cosas que hay que aprender. Pero la esencia del amor la provee Dios. Eso significa que si el amor es un don, las personas que no están vinculadas directamente a Dios no pueden amar, al menos en el contexto de agapao. Eso ha planteado Juan en 1 de Juan 4:8, un versículo también mal citado, donde solemos citar solo la última frase, Dios es amor. Pero el texto está diciendo otra cosa. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, para amar es preciso conocer, es decir, tener un vínculo relacional personal con Dios para poder amar. Se enseña que el amor es un sentimiento, una emoción. Y sí, hay emoción y sentimientos vinculados con el amor, pero el amor no lo es. No es un sentimiento ni una emoción, es un don. Es un don que debe ser entendido en el contexto de algo que Dios entrega. En el capítulo 13, el versículo 1, comienza hablando de dones. Dones que ya ha mencionado en el capítulo 12. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Esto es interesante porque se está refiriendo en esta primera instancia al llamado don de lenguas, que se ha referido Pablo después en 1 Corintios 14. Uno de los dones mencionados en sus listas de dones. Aparece mencionado en 1 Corintios 12. Sin amor, hablar en lenguas, es decir, tener la capacidad de desarrollar ese don, de hablar en diferentes idiomas, poder
vincularse con diferentes personas, expresar ideas de origen divino, sin amor, es decir, sin ese don excelso que Dios da para vincularnos con los otros seres humanos, hablar en lengua es simplemente como un metal o un platillo, címbalo le decían en el Antiguo Testamento, que solo hace ruido. Ustedes han escuchado los platillos, esos que usan generalmente en las bandas militares, en las sinfónicas también lo utilizan. El platillo no está tocando constantemente. El platillo se introduce en un momento de la música y tiene sentido, pero fuera de allí, el ruido no tiene mucho sentido. Lo que te está diciendo Pablo es que puedes ser un extraordinario bilingüe, trilingüe o políglota, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Esto es aplicable a muchas otras cosas. En el siguiente versículo vuelve a hablar de otros dones. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Eso es muy duro lo que Pablo está diciendo. Se menciona 4 dones que ha mencionado en 1 Corintios 12. El don de profecía, la capacidad de hablar a nombre de Dios a otras personas, el don de sabiduría, es decir, el don del conocimiento, la capacidad de desentrañar conceptos difíciles para poder transmitir, el don del conocimiento y el don de la fe. Estos dones que Pablo menciona no tienen ningún valor si no hay amor, porque sin amor dichos dones no son nada. Y cuando Pablo está poniendo así, diciendo nada, significa que no sirven. Una persona que tenga don de profecía, que hable a nombre de Dios, sin amor no sirve. Una persona sabia que con mucho conocimiento no sirve. Yo he trabajado en universidades cristianas durante muchos años y he visto algunos eruditos extraordinarios, estoy recordándome de 2 eruditos que saben muchísimo, pero su forma de tratar a las personas es tan falta de amor, de bondad, que su conocimiento y su sabiduría no sirve de nada. Algo que Pablo está diciendo, no sirve de nada. Luego se va más profundamente a vincular con situaciones un poco más extremas. El apóstol Pablo en el versículo 3 dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, hace referencia a 2 dones muy poco mencionados. El don de la misericordia o de la dadivosidad y el don del martirio. Es decir, la capacidad que tienen algunas personas de ser desprendidas, de dar, de ocuparse de las personas necesitadas y acompañarlos con sus bienes y estar constantemente ayudándolos. Pero el apóstol te está diciendo, eso no te sirve si no hay amor. Y yo me pregunto, ¿se puede ser generoso sin amor? Claro. Yo he conocido ricos generosos que hacen obras de caridad con lo que les sobra, como un acto de decir, miren, aquí estoy yo dando lo que tengo a la gente necesitada. Eso es exhibición. Por eso que el mismo Jesucristo dice, cuando des que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Es decir, esto es un asunto en silencio. Hay muchos filántropos que han hecho de la filantropía un show mediático. Yo prefiero las personas que en silencio, sin hacer aspaviento, donan, dan y se ocupan. Y luego habla del martirio, es decir, tú puedes entregar tu vida para ser consumida por las llamas y aún así no tener amor.
Es decir, el apóstol te está diciendo que aún el martirio puede ser hecho por egoísmo y no necesariamente por amor. Alguien podría pensar que entregar la vida por alguien es lo máximo, pero también se puede hacer sin amor, lo dice Pablo. Versículo 4 empieza a dar algunas características del verdadero amor y ahí podríamos nosotros entrar a comprender qué es lo que está queriendo transmitir el apóstol Pablo. Dice el versículo 4, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Esa caracterización que hace Pablo del amor ágape, el amor que nace de Dios, nos permite dirimir, separar estas aguas y determinar quién realmente ama y quién simplemente es ruido o nada. En primer lugar, el amor es paciente, es decir, espera, no fuerza. Cuando tú fuerzas de alguna manera, no es amor. Tú no puedes hacer que las personas amen a la fuerza o tú forzar a alguien de alguna forma. Eso no es amor. El amor es respetuoso, por lo tanto es paciente. El amor es bondadoso, es decir, no tiene nada que ver con rudeza o con violencia. Hay personas que dicen que aman, pero a la vez violentan a las personas que aman. Eso es una locura. Si hay amor, hay bondad. Y bondad y violencia, bondad y agresión, bondad y humillación, bondad y maltrato, no tienen nada que ver. Son las antípodas, se contradicen totalmente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, así que no tiene nada que ver el amor con los celos. Las personas celosas no aman, porque el celo y el amor se contradicen. Amar es confiar. Amar no tiene nada que ver con celar. El amor no es jactancioso, es decir, no es orgulloso, es decir, es todo lo contrario al narcisismo. Una persona narcisista demuestra con su narcisismo que no ama, que no está amando y que no puede amar, por lo menos como lo presenta el apóstol Pablo. Luego en el versículo 5 sigue con esta caracterización y va más profundo y reafirma algunas cosas que ha dicho en el versículo 4. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Es decir, el amor ágape, el amor que nace de Dios, el amor que fluye desde Dios hacia ti como un don, no es rudo. Es decir, no hay lugar para violencia, no hay lugar para coerción, no hay lugar para manipulación, no hay lugar para malas palabras, no hay lugar para altanería, no hay lugar para nada que sea rudeza. Hay padres que dicen, no, si yo amo a mis hijos, y los maltratan. Hay esposos que dicen amar a sus esposas y las agreden. Hay pastores que dicen amar a sus feligreses y los maltratan. Perdónenme, el amor no tiene nada que ver con rudeza. Cuando hay rudeza, esa es una señal de que eso no es amor. Llámalo como quieras, pero amor no. El amor no es egoísta, es decir, el amor no está centrado en sí mismo, sino en otro. La caracterización más común del amor en la Biblia es dar, no recibir. Es decir, el amor fluye hacia otro, no hacia ti. Cuando tú amas esperando que te amen, entonces estás amando porque estás queriendo que te amen, eso es trueque. Eso no es amor. El amor no es egoísta, el amor no piensa en sí, el amor piensa en el otro. Y eso no es natural porque los seres humanos, por la naturaleza pecaminosa que hemos heredado, somos por esencia egoístas. Por lo tanto, lo que hay aquí es una noción distinta, una visión distinta, producto del amor que fluye desde Dios
hacia nosotros. El amor, dice esta versión que me encanta, no se enoja fácilmente. Es decir, tiene control de sí mismo. Yo en terapia escucho cada cosa y escucho frases como esa. Es que ella me hizo enojar. Es ridículo. Querido, te enoja porque quieres. No porque ella o él te hizo enojar. No, te enoja porque entre todas las emociones que puedes elegir, elegiste enojarte. Y aquí dice el amor no se enoja fácilmente. El apóstol Pablo ha dicho en otro de sus cartas en Efesios que hay que enojarse, pero sin pecar. ¿Y cuando pecas? Cuando te enojas por cualquier cosa, cuando maltratas, cuando agredes. Ahora, la persona que ama se controla. Tiene control de sí mismo porque sabe el efecto que puedes provocar con tu enojo. Y el amor no guarda rencor. Es la antítesis del amor, el rencor. Yo no puedo entender cómo gente guarda rencor por décadas simplemente porque algo no funcionó como ellos esperaban o no estuvo como ellos querían que estuviera. Eso no es amor. Luego, en el versículo 6, una frase de Pablo tremendamente decidora. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. En el amor no hay maldad de ningún tipo. No hay maldad. A mí me ha tocado interactuar con personas malas, que hacen maldad, que actúan mal a propósito, que a propósito procuran el mal para otros. Y luego dicen, no, lo hice por amor. ¿De qué me estás hablando? ¿Tienes un problema mental? La maldad y el amor no tienen ninguna relación, ningún vínculo. Cuando se ama no hay maldad y cuando hay maldad no hay amor. Por eso que la violencia de género, los celos, la coerción, la manipulación, el maltrato eclesiástico, el maltrato laboral, nada de eso tiene lugar si hay amor. La verdad es su derrotero. Todo lo que hace lo hace en un contexto verdadero, en un contexto transparente, en un contexto de verdad. No hay doble vida para el amor. En el siguiente versículo, en el versículo 7, el apóstol Pablo sigue con esta caracterización y dice, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto hay que matizarlo porque este texto ha servido para unas manipulaciones horribles que no tienen nada que ver con lo que el apóstol Pablo está sosteniendo. Cuando dice que todo lo disculpa, tiene que ver con el perdón, no con la reconciliación. Quiero ser fehaciente en esto. Lo he dicho muchas veces en mis conferencias y en reflexiones. Perdonar es una cosa, reconciliar es otra. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que la Biblia dice que todo lo disculpa. Tú me tienes que disculpar y borrón y cuenta nueva. Momentito. Cuando hay amor hay perdón. Cuando hay amor hay capacidad de perdonar. Pero la reconciliación es otra cosa, es otro proceso. Perdonar siempre, reconciliarse cuando se puede. Porque a veces es un riesgo la reconciliación, porque la otra persona que te ha maltratado, que te ha ofendido, que te ha humillado, que te ha ninguneado, no está dispuesto a cambiar de actitud. Por lo tanto, la reconciliación en ese contexto aparece como un peligro. Así que perdonar siempre. Reconciliarse cuando se pueda. Luego todo lo cree. Es decir, cuando hay amor hay confianza. ¿Sí? No hay celos. Si mi esposa me dice voy a tal lugar, yo no pregunto dónde va. ¿Con quién se va a encontrar? ¿Con quién va a hablar? ¿Por qué? Yo la amo, ella me ama, hay confianza. No hay una cuestión de andar indagando. Hay gente que me dice, es que él no me ha permitido ver su WhatsApp. ¿Qué ridiculez es esa? ¿Qué te está pasando en tu cabeza? Cada persona tiene derecho
a sus espacios privados, virtuales y reales, y nadie tiene que meterse porque en el amor hay confianza. El que ama lo cree. Y si la otra persona te da motivos para no creer, bueno, tendrás que tomar una decisión, pero aún así, ahí no hay lugar para los celos. Porque el amor cree. El amor todo lo espera. Es decir, genera expectativas de amor. Cree y confía en el que ama, en el amado o en la amada, y actúa en concordancia. Todo lo soporta. Hay que tener cuidado con esta expresión. Porque la idea de soportar en el original se refiere a soporte, a columna. Es decir, que es poner la espalda, arrimar el hombro, es decir, ayudar, no aguantar a individuos que son violentos, que son maltratadores, que fingen ser lo que no son. No, de eso no está hablando. Todo lo soporta en el sentido de soporte, de columna, de arrimar el hombro, de estar dispuesto a soportar por ti, para ayudarte, para colaborar. Eso es otra cosa totalmente distinta al mal uso que se ha hecho de ese texto. En la conclusión, que comienza en el versículo 8, el apóstol dice: el amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Es decir, todos los dones son posibles de desaparecer. Un mensajito a los pastores que me escuchan. El pastorado es un don, no es jerarquía. Y se va a acabar. En algún momento ya no lo serás. ¿Ustedes creen que en el cielo necesitamos pastores? No, si tendremos al gran pastor. ¿Siempre las personas necesitan pastores? No, porque el pastor no reemplaza a Jesucristo. Un concepto que lamentablemente algunos colegas no entienden. El amor verdadero no viene ni va. El amor verdadero es permanente. Es decir, el don que se mantiene por la eternidad es el amor. El don que debería mantenerse y permanecer en el cristiano de forma permanente es el amor. Aun cuando no exista relación con personas, no debemos dejar de amar. Porque amar es decidir, es elegir en virtud del don que Dios me ha dado para poder acercarme a las personas. Amar no tiene que ver con sentimientos, sino con actuar bien. Alguien me decía el otro día: bueno, pero ¿qué hago si alguien maltrata a mi hijo? Ámalo. Y dice: ¿cómo voy a amar a alguien que maltrata a mi hijo? Sí, porque el amor no tiene que ver con sentimientos. Si alguien maltratara a mi esposa, a mis hijos, que son 4, porque los dos están casados, así que mi yerno y mi nuera han pasado a ser hijos, o mis nietos, o mis sobrinas, o mis sobrinos. Si alguien los maltratara, yo no tendría sentimientos positivos con esa persona. Al contrario. Pero la Biblia me dice que ame a mis enemigos. ¿Cómo vas a amar a tus enemigos? Con ágape, es decir, eligiendo amar, y eso implica elegir no responder con la misma moneda, no pagar al mal con mal, no violentar, no humillar, no hacer lo que el que no ama está haciendo. Cesan todos los dones: el don de profecía, el de lengua, el de conocimiento, el del pastorado. Todos los dones cesan, pero el único don que no cesa es el amor. Pablo menciona los dones anteriores probablemente porque eran los dones que estaban vigentes y que estaban presentes en la comunidad de Corinto. Luego en el versículo 9 y 10 dice: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Es decir, el conocimiento y la profecía tiene un contexto acá, vinculado con la realidad de nuestra tierra, un mundo de pecado. Luego va a desaparecer. Todo lo que hacemos lo hacemos de manera imperfecta los seres humanos. Todo. Incluso profetizar y conocer. Pablo confía en que llegará un momento
donde primará el amor y todo será perfecto, porque lo que hace perfecto todo es el amor, que es lo que ha presentado Jesucristo en el Sermón del Monte, otro texto pésimamente mal usado, porque no está hablando de la perfección, está hablando de ser perfectos en el amor. Lo imperfecto se reemplaza con lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Amar, porque lo que permite construir relaciones vitales sanas es el amor, pero el amor ágape. Luego les recuerda algo que es obvio, pero que olvidamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿De qué está hablando? Está hablando de que madures, que crezcas, que dejes el sentimentalismo, que dejes tonterías y que te concentres en lo importante. ¿Y qué es lo importante sobre todas las cosas? El amor. Una invitación a dejar esa mentalidad de niño caprichosa, egoísta, banal, y comenzar a pensar de una manera madura. Yo no puedo razonar de una manera madura con mi nieto de 7 años y con mi nieta de 3 años. No puedo. Hay algún momento donde tengo que decirle, Gio, se acabó o no hay más. Y mi nieta que está con los famosos ¿por qué? Hay momentos donde dije, no hay por qué. Y no es porque sí. Porque ¿cómo voy a explicarle algunas razonar? No, hay un límite. Ahora, eso para un niño, pero para un adulto, no, déjate de tonterías. Los celos son infantiles. La mentalidad envidiosa es infantil. El egoísmo es infantil. Son conductas infantiles perpetuadas en la adultez. Deja eso. Eso implica entender, además, que los dones están en un contexto. Sin el contexto del amor, ningún don tiene sentido. Ningún don. Nada. Dejar las cosas de niños es dejar de competir, dejar de creer que se es superior a otro, entender que solo el amor debe primar. Nada más que el amor. Versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Habitualmente este texto se lo utiliza para hablar del cielo, pero Pablo no está hablando del cielo. En ninguna parte del contexto sugiere que está hablando de la tierra nueva. No, es mal uso del texto. Está diciendo que cuando amemos de verdad, veremos las cosas de manera distinta. Que cuando amemos de verdad con el amor ágape, la realidad va a ser diferente y podremos percibir de manera diferente. Veremos la realidad cara a cara y solo el amor nos hará conocernos realmente como somos, porque el amor despierta en nosotros una visión correcta de quién soy. Versículo 13 y último. Ahora pues permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Introduce un nuevo don que no se ha mencionado, que es el don de la esperanza. No lo ha mencionado en ninguna otra lista, lo menciona solo aquí. Por lo tanto, de todos los dones, el más excelso es el amor, el don superior. Sin amor, nada tiene sentido. A modo de conclusión, el amor es un don manoseado. Se han escrito miles y miles de páginas sobre el amor. La mayoría se lo vincula con sentimiento y emoción, algo de lo cual Pablo no habla. El amor es un principio. Nace en la relación del individuo con Dios. No es un arte ni es un aprendizaje humano. El amor es un don que se recibe desde Dios. Hay muchas confusiones respecto al amor. La gente suele decir hay diferentes tipos de amor, pero la Biblia en general habla de amor ágape, es decir, de amor nacido desde Dios. En el Nuevo Testamento la expresión que más se utiliza para amor es ágape.
en las traducciones griegas del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y en el Nuevo Testamento se mencionan otras expresiones como eros y fileo, pero muy pocas veces. Fileo, 2 o 3 ocasiones en todo el Nuevo Testamento, y eros una sola vez en el Antiguo Testamento cuando habla del amor al dinero. Pero nada más. Lo que más rige es la palabra ágape. Es decir, los que tradujeron entendieron que el amor nace desde Dios. Hay que aprender a amar. Eso significa, no es que tengamos que tomar un curso para amar. Tenemos que aprender a vincularnos con la fuente del amor que es Dios. Cuando tengamos un vínculo con Dios estrecho, personal, diario, cotidiano, entonces Dios, por esencia, por su naturaleza, nos dará el don del amor, porque solo quienes estén vinculados con Dios podrán amar verdaderamente. Nadie puede amar como arte. Es necesario vincularse con Dios. El culto más importante no es el que haces en la iglesia. La mayoría de los cultos eclesiásticos son show. No es eso. El culto más importante es el culto tuyo, tu relación directa con Dios, tu momento con Dios. Mi momento más importante es generalmente a las 5 de la mañana cuando yo me levanto y vengo a esta oficina y hago mi culto personal, mi momento de oración, de alabanza, de diálogo con Dios y mi momento de leer la Escritura para mí, porque yo la necesito en primer lugar. No puedo dar lo que no tengo. Por lo tanto, necesito un vínculo personal con Dios. ¿Lo estás teniendo? ¿Te estás vinculando personalmente con el Señor o te conformas con la oración de la comida? Tener un vínculo personal con Dios implica estar relacionado permanentemente con Dios. Necesitamos con urgencia recuperar el amor ágape. Necesitamos con urgencia recuperar el amor, como Pablo lo menciona, el don más excelso. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que Dios nos dé a todos la capacidad de amar. No te olvides de dejarnos comentarios, son muy importantes, de dejarnos preguntas. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas o que compartas este video con amigos y con conocidos. Nos vemos la próxima semana con una nueva reflexión. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.